Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Baramolán. Y conmigo también mi amigo Gerardo Alvarado Hierro. Compartimos nuestros correos electrónicos. Carlos, tu correo. Ok, _carlos@hotmail.com. El mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com. Y tenemos un tema interesante en la mesa. Nuestro tema es el racismo en Estados Unidos en el caso de los policías. Hay algunos datos interesantes a considerar y por supuesto esto a colación de hace unas semanas que tenemos el segundo mexicano abatido por policías en Los Ángeles. Asesinado francamente, y una nota que le dio la vuelta al mundo que está viendo en sus pantallas, donde finalmente le disparan a un indigente en plena calle, totalmente desarmado, lo abaten a 8 balazos y lo matan ahí mismo. Lo que es brutal. Absolutamente brutal. Hay que tomar en cuenta esto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice, y cito textualmente: el entrenamiento de la policía en Estados Unidos está orientado a suprimir cualquier amenaza y cualquiera que cubra el perfil determinado como inseguro es inmediato considerado como una amenaza. Entonces, este es el primer dato con el que arrancamos. Don Vicente Fox no vaya a salir a la calle en Estados Unidos. ¿Por peligroso o por peligroso? Es una cosa absolutamente devastadora. Es una amenaza ser tan güey, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto en el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, el control de armas es finalmente una broma. Se calcula que en Estados Unidos hay más o menos unos... Si hay 300 millones de personas en Estados Unidos, hay cerca de 500 millones de armas. Es decir, hay más armas que seres humanos viviendo en Estados Unidos. Se calcula que las personas llegan a tener, los que tienen armas, por lo menos 4 o 5 por persona que tiene armas. Y que 1 de cada 7 americanos tiene un arma en su casa o en su automóvil. La idea en Estados Unidos es que la posesión y la aportación llevan una muy estrecha relación. Una persona puede pedir un permiso de portación oculta, es decir, para poder cargar una pistola consigo en todo momento, con el solo hecho de tener más de 18 años y tener un empleo. Cualquiera puede estar portando un arma. En algunos estados es incluso un requisito, como por ejemplo Connecticut. En Connecticut es una obligación de un ciudadano americano tener un arma consigo en todo momento. En el estado de Texas se calcula que 1 de cada 3 está armado en todo momento. Por eso Texas, curiosamente, es uno de los estados con más bajo índice de criminalidad en el país. Porque finalmente hasta el delincuente le piensa para asaltar a alguien en la calle. Oye, pero por ejemplo, y asimétricamente, ok, es uno de los estados que tienen menor incidencia delictiva, pero a nivel de crímenes, por ejemplo, pasionales y de este tipo... Altísimo. Disparado completamente. Igual Texas tiene pena de muerte, y curiosamente el estado de Texas es el que más ejecuta con mayor eficiencia en toda la Unión Americana. Y paradójicamente es un estado fronterizo a México. Correcto. Y el mayor vendedor de armas del mundo. Si el estado de Texas fuera un país... Sí, pues las grandes compañías de armas están ahí en Texas. Texas sería el mayor vendedor de armas del mundo. Así como California sería el país más rico si California fuera un país. California sería el país más rico de la región. ¡Viva Malibu! Texas sería en un momento dado el país que más armas vende. Chino, California. Hay que tomar en cuenta esto. Los afroamericanos y las minorías en Estados Unidos representan en términos generales el 13% de la población de Estados Unidos. Esto es en afroamericanos. Y se involucran hasta en el 37% de los arrestos por drogas y hasta en el 54% de todos los delitos cometidos en la Unión Americana. Entonces, de antemano, el policía americano está ya prejuzgado a la idea o prejuiciado más bien a la idea de que una persona de color de entre 18 y 38 años de edad, de 18 a 40 años de edad, es una amenaza solo por representar el color. Es potencialmente una amenaza. Al mismo tiempo, las minorías como los latinos, los afroamericanos y, si me lo puede creer, también los asiáticos, son detenidos 80% más que la gente blanca en la Unión Americana, solo por ser latino, solo por ser asiático, solo por ser negro. Al mismo tiempo, los afroamericanos y los latinos obtienen hasta 33% más tiempo de condena que la gente blanca en proporción en Estados Unidos.
Esto es, si un blanco mata a su esposa en circunstancias, vamos a decir, accidentales, lo podrían condenar a 12 años. A un negro, a un latino, lo podrían considerar 15 o 20 años de cárcel por el solo hecho de ser negro o latino. También las zonas más marginales, en términos de la peor educación, la peor calidad educativa, las zonas más inseguras y menos patrulladas con menos servicios también en con menos servicios, son los barrios latinos, los barrios negros, los barrios asiáticos. Los asiáticos, en términos generales, son las minorías que atentan menos contra sí mismas. Es decir, el asiático no se mata entre sí, hace más comunidad. Sin embargo, los latinos y los negros en Estados Unidos sí atacan entre ellos mismos. Esta estupidez que ha estado por siempre, digo, yo no sé cuántos años lleva esto de las gangas, ¿no? Que tienen que ver de los que a veces son por el solo hecho de haber nacido en una calle distinta, sí, cualquiera te puede agredir de otra calle. O sea, es un cuento de nunca acabar, es una estupidez, ¿no? Y finalmente hay una compenetración entre estas comunidades y hay objetivos que se persiguen como esta pequeña comunidad, como ganga, como pandilla. Sí. Persiguen objetivos muy en particular y son finalmente ampliamente redituables. Las actividades que ellos desempeñan ilícitamente son redituables. Lo único malo es que la expectativa de vida por una persona viviendo en una banda son entre 3 y 5 años. O sea, es un hecho que finalmente se van a morir, y es un hecho que se van a morir en esta vida peligrosa. Fíjate que, bueno, un comentario paralelo, esta semana ya lleva bastante tiempo que Sebastián Marroquín es el hijo de Pablo Escobar, que vive actualmente en la Argentina, se cambió el nombre por condiciones obvias en ese momento. Lo entrevistaron y dijo algo bastante lapidario, que fue, dice, cuando el Estado no brinda oportunidades, el narcotráfico las brinda. Claro. ¿No? Entonces, esto es la misma lógica a través de este sentido, que hay un sentido de fraternidad, de lealtad, psíquicamente empoderado, claro, en las pandillas o las gangas, que tiene que ver con que de repente estos tipos que no han ido a la escuela y que no tienen chance de conseguir un trabajo decente, evidente, y decente me refiero a algo que te permita generalmente no solo sobrevivir, sino vivir. Entonces, en esto encuentra un fruto donde no necesitas currículum, no necesitas absolutamente nada más que lealtad, y si resultas bastante osado como para ser bueno para los golpes, para manejar un arma, para enfrentarte a cualquiera, evidentemente tienes el trabajo. O sea, y que de hecho habría que ver si se le puede catalogar como trabajo, porque me parece que de repente entra dentro de estos vínculos de fraternidad también, no solamente como un negocio. Sí, ¿no? Desde luego. No, incluso la condición para finalmente pertenecer a una ganga, a una banda, es el hecho de que hayas cumplido con determinados prerequisitos. Si hay prerequisitos, me vienen a la mente los maras salvatruchas y la idea de las bandas en la región central de América. Y que se expandieron. Que se expandieron violentamente, incluso hasta llegar a Estados Unidos. Estas bandas que finalmente le piden un muerto al nuevo ingreso, ¿no? O sea, finalmente tienes que matar a alguien, la lágrima que queda marcada, que te tienes que despachar a un enemigo, que nada se puede fuera de la ganga, sino que todo es hacia el interior, ¿no? De que tienes que tener una lealtad absoluta, tu familia y todo, nada sirve, todo es la ganga. Y es un estilo de vida, es un modo completo, un set distinto de valores, de ideas, de lógicas para interpretar la vida. Hay una, sociológicamente hablando, hay una supresión de las lealtades primarias, como los padres, los hermanos, los abuelos. O sea, esas lealtades pueden pasar a un segundo término en relación a otros humanos, claro. Se convierte como en un super yo que está ahí, ¿no? Exactamente. Sí, completamente otro sistema de valores y otro sistema de reglas. Que a lo mejor mucha gente no podríamos entender claramente, ¿eh? O sea, no... Estoy completamente de acuerdo. Nada más que aquí, por supuesto, hay un daño colateral gigantesco. Si bien sí hay gente que pertenece a estas gangas en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Centroamérica, si bien sí existen y si bien sí están ahí, son altamente violentas, llevan un tipo de lealtad que pide sangre y todo lo que tú gustes, por el hecho de estar remotamente cerca a donde viven estos grupos, quieras o no, ya eres parte del daño. Y fíjate, y a lo mejor también exige una inhibición o una supresión tanto de la estabilidad familiar, o sea, no puedes tener estabilidad familiar, y también tampoco este sentido de felicidad que buscan muchos individuos, a lo mejor aquí también está acotado, ¿no? Completamente. Sí, completamente. La banda finalmente tiene otras metas. Es una meta
si nuestra meta como sociedad, vamos a llamarle mainstream, o la sociedad principal, la sociedad que se ve, es tener un auto, tener una casa, tener una familia, ser productivo en tu empleo, ser exitoso en tu empleo. Claro que inclusive esta cuestión de la productividad tiene que ver con la salud social. Exacto. O sea, no solamente se ve como una reproducción del sistema a nivel de producción, sino como una condición de entronizar, de encajar. Es esta condición de encajar. Inclusive cuando tienes una carrera y de repente no empiezas a trabajar, tus papás mismos, o sea, pese a que hayas tenido la carrera, te empiezan a impugnar, ¿no? Claro. O sea, socialmente no eres viable. Exactamente. Y hay un fracaso social como tal. La idea de la banda finalmente es completamente distinta. Olvídate de tener una casa, de tener una familia, de tener un auto y de ser productivo en tu empleo. La idea es que me caiga, que esté yo dentro de la banda, que finalmente haya yo cumplido con los requisitos para ser un miembro de la banda. En el caso de las malas salvatruchas, por ejemplo, se les golpea a los nuevos ingresos. Es una supermadrina. Pero supermadriza. Y eso muestra también el grado de fortaleza que tienes, ¿no? O sea, para salir de la madriza. Exactamente. Y junto con eso es ya tu familia pasó a segundo término. También habían, todo pasó a segundo término. En el caso de las mujeres de repente eran violadas. Sí, o sea, claro. para entrar a la banda necesitaban ser violadas. Sistemáticamente, constantemente por todos los miembros para poder formar parte de... Pero a partir de ese momento ellos eran la responsabilidad de la ganga. Es decir, la ganga ya se ocupaba de alimentarlos, de ofrecerles un espacio para dormir, para comer, de darles hasta objetivos. Y el líder de la ganga finalmente se inventaba toda la idea de qué vamos a perseguir como objetivos. ¿A quién nos vamos a fregar? ¿A qué vamos a matar? Claro, y fíjate que no está muy lejano a estas condiciones que alguna vez plantearon. Por ejemplo, me vino a la mente Otto Rank y Norman Brown, que hablaban Claro. de estas unidades íntimamente trabadas con totemismo, que inclusive Freud señala, ¿no? De repente, esta función del mismo tatuaje, el tatuaje admite esa condición del totemismo, ¿no? Y sin borrarle, es un símbolo, símbolo, simbólico, claro. es un símbolo de un tipo de entrega particular. Miren, para darse una idea de a qué nos referimos con las gangas y el problema que representan, piense usted en el nazismo. El nazismo era finalmente un esquema totémico, era un esquema también ampliamente ritualista, lleno de simbolismos, en el que la gente estaba dispuesta a ejercer actos directamente de lesa humanidad, genocidio incluso, hacerle la guerra a sus vecinos, irse el todo con el todo, porque finalmente creían en una escala de valores distinta a la de todos los demás. Sí, fue lo que Nietzsche dijo con respecto a la transvaluación de los valores, en el cual finalmente se sustituían o se superponían valores. Ejemplo, era más importante inclusive que la nación ser heroico. Sí. Entonces, si tú ves a los grupos de la SS, de la SA, son heroicos, o sea, Exacto. ellos están para enfrentarse y para ofrendar la vida, ¿no? Y eso es más importante que ser. ¿No? Y claro, inclusive esta condición de nación habría que tomarlo en determinado momento con pinzas en el caso de la Alemania nazi, porque estábamos hablando de una instauración del Reichstag, es decir, lo que iba a hacer Austria y lo que iban a hacer los otros países, era una condición pangermánica. Exactamente. ¿No? Exactamente, la expansión del espacio vital alemán. Claro. Aquí habría que considerar, en el caso de las autoridades, de los policías estadounidenses, el tipo de entrenamiento que reciben, porque también los... Oye, y por ejemplo, a nivel de los policías en México, mucho se ha hablado de que es una policía que tiene pocos estudios. En el caso de los norteamericanos es exactamente lo mismo, o sea, los gringos tienen pocos estudios. El policía norteamericano, y eso es ampliamente digno de consideración, el policía norteamericano pasa 4 años de academia. Ya. Tiene que pasar 4 años por academia militar y después tiene que trabajar 2 años en lo más bajo, que sería ser patrullero, o ser patrullero pero de a pie. Ya lo sé, claro. El patrullero de a pie ni siquiera trae un arma, trae un garrote y un spray. Y a partir de esto, ir pasando exámenes de controles de lo que aquí llamamos los controles de confianza, ir pasando exámenes de controles de confianza, y entonces puede ser merecedor de tener un arma. De doping y todo. Claro, totalmente. Allá puede tener un arma, ya después puede patrullar en una patrulla, después puede tener un tipo de patrullaje fijo, después puede convertirse en investigador, en detective. Son un montón de exámenes y ir subiendo en rangos para poderse ubicar como un mejor policía. Para que una persona se convierta en detective ya tiene más de 10 años de ser policía, ya ha pasado por todos los cargos, ya tiene toda la experiencia o toda la maña para convertirse en un detective, en un investigador.
Entonces, por supuesto que están mucho más entrenados. El policía mexicano lo que tiene es que tomamos a una persona que tiene la primaria, le damos un entrenamiento básico de qué hacer, ok, marcha con tu escudito, aquí tienes una pistola, tiran 50 veces en cada determinado tiempo, vuélvete loco y sal a la calle. Bueno, se anduvo creando academia, ¿no? Claro. Supuestamente hay una academia existe, ahora, y aquí en Hidalgo existe, existen también en varios puntos de la República, hay 25 de ellas, y es un centro de capacitación, o finalmente para hacer un tipo de licenciatura para policías. También ya hay nuevos requisitos, ya el policía no puede ser un taponcito de unos 50, ya el policía debe tener una estatura mínima, ya también esa condición cambió. Los requisitos de ingreso ya son distintos, ya hay un estudio de 4 años para que un policía se gradúe. Sí, bueno, yo estaba leyendo por ahí, porque por ejemplo, estaba leyendo que los policías están ganando ahora, el policía promedio, entre 8,000 y 10,000 pesos. Correcto. Ahora, ¿esto por qué lo quiero situar? Por la siguiente relación. Porque de repente se habló mucho que la corrupción era directamente proporcional al monto del salario que tú tenías. Entonces se trataba de justificar o explicar, o justificar y explicar, que de repente un tipo que ganaba 3,000 pesos al mes o 4,000 pesos al mes tenía que robar, tenía que entrar en el círculo. Para medianamente. Claro, claro. Pero esto no tiene que ver, porque de repente los políticos, lo que pueden tener por robo o servidores públicos que se desvirtúan, estamos hablando de millones de pesos. Claro. Entonces no es correlacionable, no tiene nada que ver el salario, es una estructura de poder. Entonces habitualmente los policías, un jefe de policía que le pide a los demás en ramificación o en cascada, les pide una cuota. Exacto. Entonces estos fulanos asumen esta lógica y después esta lógica se reproduce una y otra vez, ¿no? Y la idea de cada uno, me imagino, es llegar a ser el jefe de policía para imponer la cuota. Exactamente, ese es exactamente el problema. Si ha tenido la fortuna o el infortunio de caer en el Estado de México, eso es lo que te pasa con los policías de tránsito. En el Estado de México en particular, no tanto el Distrito Federal, pero en el Estado de México en particular, es muy peculiar como cualquier cosa es un pretexto. Encuentran una placa foránea, inmediatamente te detienen. Enséñame licencia. Es increíble. Lo que te llegan a encontrar. A ver, enséñame licencia. Enséñame tarjeta de circulación, enséñame que trae la nota de su seguro, o sea, el contrato de su seguro, que su auto está asegurado, porque ahora si circulas por carreteras federales tienes que estar asegurado. Si tiene los 3 requisitos, muy bien, entonces puede usted retirarse. Si no, algo te van a encontrar, el engomado. Sus placas vienen cubiertas con este plastiquito para proteger la placa. ¿Por qué vienen cubiertas? Es una obstrucción, quítese. No se le quiere quitar, lo infracciono, nos llevamos el coche. Algo se van a inventar, pero te van a detener. Y que fíjate que eso de la amenaza de llevarse el automóvil surte efecto. Casi claro. Todas las personas dicen, bueno, y si vas con tu familia, o sea, peor todavía. ¿Qué te doy? Déjame en paz, déjame ir. Porque otra vez, el problema es que caes en sus garras, y para los que hemos hecho esa estupidez, de que de repente dices, órale, llévame al corralón, tengo todo el tiempo del mundo, vamos al corralón. Te acaba saliendo más caro hacer las cosas correctamente, llevar todo el protocolo, que pagar una mordida. Porque efectivamente algo te van a encontrar, alguna multa te van a encontrar. Por eso cada vez que ha habido este cambio de políticas en el que se aumenta el precio de la multa, yo siempre digo, es que estás empoderando al policía corrupto. Claro. Porque lo que va a ocurrir es que más gente estará dispuesta a pagarle al policía 200 pesos que irse a pagar una multa de 4,000 pesos a la estación. Mira qué bien pensado. Sí. Es absurdo, ¿no? Porque inclusive, y esto, por ejemplo, ahora que hablábamos de corrupción, esto cómo impacta dentro del recaudo inclusive. O sea, el hecho de que tú puedas tomar otra vía donde estás pagando mucho menos, que es la vía de la corrupción, cómo impacta también en el recaudo. O sea, la corrupción es directamente proporcional al detrimento del PIB. Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Y finalmente todos asumimos esto como tal. Ves que hay más multas y dices, bueno, pues me voy a caer con el policía corrupto que me detenga. Porque eso es lo que es. Ahora, volviendo al tema de los policías en Estados Unidos y del racismo, se reportan que hay anualmente entre 400 y 450 personas que pierden la vida a manos de la policía al año en Estados Unidos. Es decir, una persona o 1 punto y fracción por cada millón. 1.22 blancos. Y también más de 1 por día. Sí. 1.24 blancos por millón o 37.8 latinos, negros y asiáticos por millón al año.
Hay, en estos casos de tiroteo, se calcula que de 400 que pierden la vida frente a policías, 302 iban desarmados y 100 y fracción son tiroteos justificados. Recordemos que Estados Unidos tiene la posesión de armas más alta del mundo, 0.89 per cápita, es altísima. Los países en guerra no tienen tantas armas como lo tiene Estados Unidos y tampoco tan baratas. Por $100 o el equivalente mexicano de 1,500 pesos, usted se puede hacer de un arma, abastecerla y cargarla. Es algo verdaderamente peligroso. Ahora, en el caso de la desconfianza... ¿Y estas armas son recientes, son nuevas? No. Habitualmente cuando tú... Fíjate, alguna vez lo mencionamos, el Círculo de Fuego de California. El Círculo de Fuego es un área alrededor de California donde proliferaron las empresas que se dedicaban a crear armas de fuego. Fueron empresas como Braico, como una que se llama Phoenix, Braico, Cobra, me sabía yo todas, ahorita ya no me las sé todas. Eran 8, 10, 15 empresas que se dedicaron a hacer armas de baja calidad. Armas que podemos decir desechables. Armas de $120, $130, a veces menos. La más barata que fabricaba Braico era una pistola 22 de $50. Y estas armas empezaron a producir masivamente, algunas llegaron hasta México. Se calcula que en menos de 10 años, entre los 80 y los 90, se vendieron cerca de 100 millones de armas cortas. Muchas acabaron en Sudamérica, han aparecido aquí en México como armas con las que se han cometido delitos, aparecieron en Estados Unidos y eran lo que después se conoció como los especiales de sábado por la noche, o los Saturday Night Specials. Se conocieron como especiales de sábado por la noche porque era la forma más común de cometer ilícitos, los delitos de los asaltos a 7-Eleven en la noche con este tipo de armas baratas. Fue una ola de muertes durante los 80. Ahora con los Oxxo. Con los Oxxo. Una cantidad impresionante de armas que circuló por Estados Unidos y que acabó en manos de la gente más desesperada. Esto finalmente fue un problema. Ahora, al mismo tiempo tenemos esto, los no blancos desconfían en Estados Unidos de la policía está en 67%, que si comparas en México la gente que desconfía de la policía es hasta el 78%. A pesar que es el 99%. Pues casi, 78% de la gente reporta en México desconfiar de la policía. Y sentir miedo... Sí, no son figuras de confianza. No. Sentir miedo en Estados Unidos, 34% de la gente en Estados Unidos afirma tener miedo de la policía. En México, curiosamente, esta estadística se vuelve inversamente proporcional de noche. De día, la gente reporta hasta en un 40% sentir desconfianza, 20% miedo de la policía. De noche, 70 y tantos % de la gente afirma tener desconfianza y 90% afirma tener miedo de la policía. O sea, finalmente la policía de noche representa miedo en México. Entonces, es una cuestión, parece lapidaria, de los dos países. Digo, está de moda los antros, pero habría que ver cuál fue la reacción en el país, en México, sobre salir de noche. Habría que checarlo, ¿eh? No todo el mundo se avienta ese boleto de... Y hay estados donde menos la gente sale de noche. Mientras más al norte te vas, menos probable es que la gente esté saliendo. Inclusive, no sé si te acuerdas que se impuso una especie para menores de toque de queda, que los menores no podían salir de su casa, ¿no? Y que de todas maneras, bueno, sirvió y no sirvió por el tiempo que estuvo. Ahí todavía en Chihuahua está establecido el mismo toque de queda. Y bueno, sirve y no sirve. Lo que es un hecho es que finalmente las policías en Estados Unidos están entrenadas como elementos de respuesta ante un hecho que es una amenaza, porque su propia población en Estados Unidos sí está armada comúnmente. Y la gente que está armada, la gente más desesperada, generalmente son minorías. Estos son latinos, son negros, son asiáticos. Ahora, a mí me parece que esto finalmente es un efecto, no es una causa. Es decir, que la policía es un efecto del racismo, ¿no? Que el racismo es una condición sociológica en Estados Unidos que tiene que ver inclusive con una condición de poder, o sea, no solamente con esta percepción de la diferencia o de la alteridad como peligrosa, porque se podría ver a la alteridad como peligrosa. Me parece que tiene que ver con condiciones también de poder. Entonces, todo parecía una ventana cuando Martin Luther King forma este movimiento de activismo social en pro de los derechos, pro de la unificación de los derechos. Me parece que lo que rompe en aquella época
finalmente esta condición es que los negros, al boicotear una serie de empresas, inclusive el transporte público en Estados Unidos, logran derribar ciertas condiciones de empoderamiento económico, y eso abre la posibilidad de una discusión de los blancos, que la discusión era que muchos blancos decían, o muchos empresarios blancos decían, a mí no me importa de dónde viene el dinero, finalmente los dólares son verdes, no son ni negros ni blancos, o sea, son verdes. Entonces, mientras me entre dinero, si un negro me paga, yo no tengo inconveniente. Creo que este siempre ha sido el tema de Estados Unidos. Hay una cita directa de Lincoln diciendo que finalmente los negros eran un gran problema para Estados Unidos, claro, y que la idea era liberarlos para sacarlos del país. Claro, pero también, ojo, la connotación de problema, o sea, pese a que Lincoln se toma como emancipador, esta connotación de problema tiene muchas aristas, o sea, dice muchas cosas. Nixon dijo exactamente lo mismo. Claro. Nixon dijo que los negros eran el problema de Estados Unidos. Bueno, que Nixon era era el papá de los canallas Bush, ¿no? O sea, más o menos son como hermanos, o sea, a Nixon le decían el canalla, ¿no? O sea, la gente le decía en Estados Unidos el canalla. De la misma sociedad de calaveras y huesos, de Yale y más allá. Hay un problema real en Estados Unidos porque Estados Unidos es verdaderamente racista, sí lo es. Hay un estudio interesante que hace Harvard hace unos años. Cuando entró esta vieja, la Condoleezza Rice, que decía, háganle caso al amo blanco, es muy bueno, es muy bueno. Pero otra vez, sus negros en el poder, Condoleezza Rice, Colin Powell, Obama. Colin, que estaba en el ejército, ¿no? Fue un generalazo, Colin Powell. Todas estas personas siempre tienen una cualidad muy curiosa. Estados Unidos le gusta a sus negros como le gusta su café, ¿no? Blancos, con leche y un poquito dulces. Y me parece que todos tienen el mismo perfil. Todos. O sea, si te das cuenta, Colin Powell era un negro blanco. Sí. O sea, realmente. Condoleezza también, Obama también. O sea, finalmente esta idea de que Estados Unidos sí tiene un problema de racismo, claro. No puedes sacudirte la idea de que por más de 200 años hubo una relación de dominación con una raza, de una raza hacia otra, y que finalmente esto lleva un quiebre racial que, a pesar de que se gana la guerra civil, a pesar de que se ganan los derechos, de todas maneras es un país muy joven en términos de igualdad. Claro. Los años 60 se caracterizan por... Muy bien dicho, es muy joven en términos de igualdad. Muy joven. Y aquí somos bastante menos jóvenes en igualdad, tampoco no hay igualdad. O sea, no podemos estar repitiendo... O sea, a lo mejor las condiciones no son de racismo, pero hay clasismo, hay segregación de muchos tipos. Digo, si finalmente eres blanco en México, tienes ya un plus, ¿no? A contrario de una persona morena. Vaya, si bien no hay un racismo propiamente manifiesto, sí hay un clasismo. Al mismo tiempo hasta el habla te da un clasismo, ¿no? Hasta el acento te da un clasismo, ¿no? Vaya, lo mismo en el caso de Estados Unidos. Durante los años 60, la época de Martin Luther King, hay dos polos. El polo de las protestas no violentas, que fueron las protestas blancas, por así decirlo, y al mismo tiempo se creaba un grupo de los Panthers, un grupo de Mumia, del movimiento África, que era más bien violento, más bien polarizado, más bien era activismo casi terrorista. Y esto sigue siendo algo que todavía no se acaba de conciliar. En los años 80 nos encontramos con el primer millonario negro. Y a partir de ahí tenemos un caucus, un grupo de negros que también están en el Congreso, que también están en el Senado. Hay un solo senador negro, dicho sea de paso. Hay un grupo que empieza a abrirse paso al interior de las estructuras de poder, pero todavía no como iguales, pero lenta y dolorosamente en una condición más igualitaria. En este sentido, Estados Unidos es un país en el que no se ha dado esa condición de igualdad, y la libertad, la igualdad, la idea de que todos somos iguales, que todos se merecen ese pedazo de libertad, es de dientes para afuera. Es algo que todavía no es real. Sí, es algo, bueno, me parece que fue algo que se perdió, que si bien se había ganado a nivel de ciertas conquistas sociales, a nivel jurídico, se perdió en los usos del poder. Completo. O sea, ese es el problema, ¿no? O sea, por ejemplo, Tocqueville señala que la igualdad de condiciones le parece importante, pero esta igualdad de condiciones a nivel jurídico. Claro. O sea, habría que ver en los usos del poder cómo se dio esto, y históricamente no fue así tampoco. No. O sea, recordemos, por ejemplo, cuando los gringos van a la Segunda Guerra Mundial,
había ciertas reticencias inclusive de los negros. O sea, los negros no querían ir mucho al ejército. Los negros no formaron parte de la infantería, punto, ni de la armada, punto. Los negros formaron parte de un cuerpo muy especial entrenado para volar. Incluso los aviones estaban marcados para saber cuáles eran de negros y cuáles eran de blancos. Y las misiones casi suicidas eran de negros. El negro, propiamente dicho, no peleó en Japón. El negro, propiamente dicho, peleó únicamente en determinadas áreas de Europa y contribuyó a la liberación por el hecho de la presión social tan grande que había de llevarse a los negros. Pero sí, Estados Unidos es un país ampliamente racista, ampliamente clasista, en el que otra vez la idea de igualdad todavía no se aprecia. Yo creo que la clase social es mucho más perceptible. Claro. De repente en América Latina es más ambivalente, pero en Estados Unidos es más perceptible, ¿no? Son sociedades, por ejemplo, como la chilena, de repente muy clasista, o sea, se nota perfectamente, o en Argentina también lo notas, pero si lo buscas en México, de repente no lo percibes tan claramente. Es muy confuso. Sí, es confuso. Inclusive en México es confuso hasta por el color. En México es tan confuso por el hecho de que también no estamos estratificados para eso. En México puedes encontrarte una mansión y exactamente al lado de una casa casi claro, como sucede por ejemplo aquí, veámoslo en lámina, ¿no? En Pachuca, de repente tenemos zona plateada y después tenemos cordones de miseria. Exacto. O sea, es una cosa que no tiene lógica. No tiene ningún tipo de sentido. Y eso también hace que las relaciones, tanto de poder como de intercambio directo, relaciones sociales, no tengan tampoco ningún sentido y sean difíciles de percibir. Sí. El etiquetar es más difícil en México, pero una vez que es etiquetado, es lapidario, es completamente destructivo. Claro. Ahora, por ejemplo, dentro de esta condición de segregación, por ejemplo, me ha costado trabajo, pese a que lo he leído, tratar de encuadrar el concepto naco. Claro. O sea, naco cuesta trabajo encuadrarlo porque de repente algunos lo asumen directamente con condiciones de dinero y otros dicen que esto no es una condición de dinero, que es un comportamiento. Involucran una parte que involucra todos los sentidos. Porque el naco es una forma de hablar, es una forma de oler, es una forma de sentir, es una forma de expresarse y es una forma de verse. El naco es un paquete completo, ¿no? Eso es el epítome de lo que no queremos ser, de la representación de la antítesis de lo que es pertenecer a una sociedad. El naco es leal a sí mismo, no civilizado, no puede ser alguien con quien puedas discutir, es alguien que tiene que vengarse inmediatamente. No puede tener, me parece que no puede ser culto. No tiene conciencia, se embriaga habitualmente, está perdido en el ensimismamiento y al mismo tiempo reniega de sí mismo. No se siente mexicano, pero tampoco deja de serlo. Es un personaje que tiene una forma de sentir, de ver, de vivir completamente ambiguo. Y el problema de la ambigüedad de una sociedad que lo que te pide es ser correctamente aceptable es una condición difícil. O sea, ser ambiguo en una sociedad que lo que quiere es certidumbre es una condición difícil. Es un tema para otro programa completamente. Nos dejamos otra vez con Tori Amos en esta que se llama Life in Mono, muy interesante, aunque suena medio feo, pero no, es muy buena canción.